Hoy vamos a ver la primera parte. El siguiente miércoles pues va a estar alguien más, pero el tercer miércoles vamos a estar a ver la segunda parte de este tema de esta tarde. Dejando el legado a alguien más. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor como hijos de Dios, hemos estado enseñando los dones, los talentos que Dios nos ha dado a alguien más, para que cuando el Señor nos llame, ya sea que el Señor venga por nosotros, que creo que el Señor va a venir por nosotros, pronto vendrá por nosotros como iglesia, pero si aún no sucede eso, si el Señor nos llama a su presencia, tenemos que dejar a alguien más con el legado, el llamado que Dios nos ha dado y nos ha confiado para su gloria y alabanza. Y quiero decirles esto. Allí en Segunda de Reyes vamos a ver algo muy interesante, porque va a haber momentos, y escuchen esto y pongan atención en esto, va a haber momentos cuando Dios te llama siendo un agricultor, como fue el caso de Eliseo, o te va a llamar siendo un jardinero, o un podador de árboles, y aún cuando le dejan todo, se deja todo lo que se era en ese entonces, va a llegar el momento en que quieren otra vez, después de servirle al Señor, de que quieren otra vez llegar a ser el jardinero, el podador de árboles o el agricultor. Los momentos serán tan difíciles que habrá momentos que querrán volver a hacer lo mismo, pero es imposible hacerlo. Y esta tarde quiero que veamos esto en cuanto a estos dos hombres que están sirviendo en uno de los peores tiempos de Israel. Había una gran apostasía, el pueblo de Israel estaba transgrediendo los mandamientos de Dios. Conocían los mandamientos de Dios y aún así no obedecían a Dios. Yo creo que es algo similar a lo que la iglesia en los últimos tiempos va a pasar. Para Eliseo sería algo bien especial lo que estaba a punto de suceder en estos versículos que vamos a ver en esta tarde. Estaba a punto de recibir un legado divino, un legado celestial, un legado que siempre había deseado tener. Y vamos a ver cómo es que el legado y la visión que tenía Eliseo era aún mucho más grande que la que tenía Elías. Aún mucho más grande que la que tenía Elías. Vean, es interesante porque lo que hace Eliseo, es que Eliseo sabía que si quería abrazar el futuro que Dios tenía para él, tenía que dejar completamente el pasado. Si quería dejar el futuro que Dios tenía para él, tenía que dejar completamente el pasado. Y el Señor Jesucristo dijo: nadie que mire hacia atrás después de poner la mano de arado es apto para el reino de Dios. Nadie que mira hacia atrás después de haber puesto la mano y decir: Señor, quiero servirle, quiero ser usado por usted, y voltea hacia atrás de lo que dejó y empieza a anhelar las cosas de atrás, es apto para el reino de Dios. Y esto es aplicable a cualquiera de nosotros. Pero quiero que vean los versículos ahí del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Quiero que vean que Eliseo va a hacer un viaje con Elías, y van a viajar los dos juntos, y van a ir a través de estos 4 lugares donde Dios llevó anteriormente a Israel antes de que entraran en la tierra prometida. Y cada uno de esos lugares tiene algo bien especial, tiene un mensaje bien especial para Eliseo. Y Elías quiere que quede grabado en su corazón y en su mente si verdaderamente tiene ese llamado. Vean el versículo 1. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. El primer lugar que ambos visitan, porque Dios le había dicho a Elías que iba a ser arrebatado, que iba a ser llevado al cielo, que no iba a haber muerte.
Igual que nosotros, Dios nos ha dicho que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Que escucharemos la trompeta y entonces los que estamos vivos, primeramente los que hayan partido con el Señor, dice que escucharán la voz del Señor y estarán delante de la presencia del Señor. Y nosotros los que estamos vivos, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y estaremos con Cristo Jesús en el cielo. Así que Elías sabía que el Señor se lo iba a llevar. Y se lo iba a llevar, vean, en un torbellino al cielo. En un torbellino lo iba a llevar. Así que el primer lugar que llegan Elías y Eliseo es Gilgal. Ese viaje que tomaría, donde tomaría Elías a Eliseo, a este discípulo de él, a ese lugar, era un viaje de aproximadamente 40 kilómetros. Y en cada lugar donde iban a parar, pero cada uno de esos lugares significaba mucho. En Gilgal, si recuerdan, antes de entrar a la tierra, después de entrar a la tierra prometida, llegaron Josué junto con el pueblo de Israel, entraron en ese lugar llamado Gilgal, que quiere decir lugar de la purificación. Lugar de la purificación. Ahí fue donde fueron circuncidados antes de entrar en la tierra prometida. Así que Gilgal simboliza, o Dios les está diciendo, les decía al pueblo de Israel que iban a olvidar el reproche que los egipcios le habían hecho, pero tenían que entrar en las fuerzas de Dios, en el poder del Espíritu y no en las fuerzas propias. Por eso ahí es donde Gilgal significa lugar de la purificación, porque fue ahí donde el Señor les quitó el reproche, dejando en esta nueva generación lo que ellos habían visto en el pasado. El segundo lugar que los llevó Elías, el versículo 2 dice, y Elías dijo a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le contestó a Elías, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le dijo Eliseo. Y descendieron pues a Betel. De aquí el segundo lugar donde lo lleva es el lugar que es Betel. Casa de Dios, quiere decir. Fue ahí donde recuerdan en el capítulo 28 de Génesis cuando Jacob, que huía de Esaú, se acostó a dormir estando cansado y fue donde soñó tuvo este sueño y miró esta escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo y bajaban los ángeles, bajaban y subían los ángeles. Y él dijo, ciertamente Dios está aquí, y llamó a aquel lugar Betel. Era donde Dios se había revelado el plan que Dios tenía para Jacob. Aun cuando él huía de la tierra prometida, le estaba diciendo, este es el lugar que yo he escogido para que more mi pueblo. La casa de Dios. Y el lugar donde nosotros nos reunimos para adorar al Señor es Cristo Jesús. No es algo. No es un lugar, es Cristo Jesús. Donde la palabra del Señor dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. El Señor en nuestro lugar de reunión es Cristo Jesús. No es este lugar solamente. Nos reunimos en este lugar para adorar a nuestro Cristo como iglesia, pero ¿saben qué? El lugar de reunión para nosotros, o la persona con la cual nos reunimos a su alrededor, es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que Betel está es ahí donde los profetas vivían. Y Betel había llegado a ser un lugar tan corrupto, corrompido,
Y sin embargo, los profetas de Dios viven ahí. Los siervos de Dios viven ahí. Qué increíble que un lugar donde debería ser la luz para el mundo, el lugar una ciudad que debía de ser la luz para que otros pudieran ver que Dios estaba ahí, era un lugar completamente corrompido. Completamente corrompido. Y sin embargo, ahí estaba esa sal que hacía la diferencia, y esa sal eran esos profetas de Dios. No solamente eran Elías y Eliseo, sino había un grupo de profetas, como lo vamos a seguir leyendo ahí. Y fue ahí donde Elías y Eliseo llegan por el segundo lugar que visitan. Pero cuando salieron de Betel, salieron con rumbo a otro lugar. Y el versículo 3 dice, y salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy? ¿Va a arrebatarte hoy a tu Señor? Él le preguntan a Eliseo, ¿sí sabías que Elías va a ser arrebatado hoy en este día? ¿Cómo sabían ellos? Porque Dios se los había revelado. La palabra del Señor nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, amén, cuando el Señor venga por su iglesia. La segunda venida de Cristo Jesús, se sabe qué día va a ser, cuando Él venga y establezca su reino sobre la tierra. Que es cuando venga el Señor Jesucristo y vendremos junto con Él. Pero el rapto, nadie sabe la hora ni el día. Por eso debemos estar listos. La venida de Cristo Jesús por su iglesia es muy, muy, muy pronto. Y vean lo que sigue diciendo, lo que le dice, contesta Eliseo. Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Sí, ya lo sé, dice. Sí, ya sé que va a ser llevado. Y vamos a ver que Eliseo, de entre todos los profetas que siguen a Eliseo, de entre todos los profetas que están ahí, los profetas verdaderos de Dios, que entre todos ellos, solamente uno sigue a Elías. Uno sigue a Elías. Y vean el versículo 4, Elías le volvió a decir, y Eliseo le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le respondió Eliseo. Y siguieron pues a Jericó y se acercaron Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Luego Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le respondió Eliseo. Interesante lo que le habla, lo que hace Elías aquí. Porque Elías le dice a Eliseo 3 veces que se quede ahí. Y 3 veces le contesta Eliseo, no te voy a dejar. Yo creo que Elías está probando el corazón de Eliseo para ver qué tan determinante está en obedecer a Dios, en seguir y hacer lo que Dios le pide que haga. De ahí llegaron a Jericó. Jericó, si recuerdan, fue la ciudad primera que fue dedicada al Señor, donde el Señor le dijo, no quiero que nadie tome nada de ese lugar. Este lugar, todo lo que esté aquí va a ser anatema, va a ser dedicado al Señor, porque Dios desea las primicias nuestras, amén. Y esa era la primera ciudad que ellos conquistarían. Esa era la primera ciudad que ellos conquistarían. Así que dice la palabra del Señor en Josué capítulo 5 y 6 que el pueblo de Israel dio 6 vueltas. Un día dio una vuelta y el siguiente día dio otra vuelta y enseguida el siguiente día, así por 6 días dieron una vuelta a la ciudad de Jericó. Y el 7º día dice que dieron 7 vueltas y adoraron al Señor con gran estruendo y dice que los muros cayeron
Como el temblor que tuvimos ahora, ¿no? Aquí en Cuauhtémoc. Yo no sé cuántos lo sintieron. Estaba tomando café ahí en la casa cuando de repente se escuchó este zumbido. Aquí en Cuauhtémoc, que es raro, ¿no? Que sintamos algo así. Y se meneaban las cosas. Yo creo que eso fue a través de algo maravilloso, sobrenatural de parte del Señor. Cuando ellos obedecieron al Señor, entonces de una manera sobrenatural vino la victoria sobre Jericó, y aquella ciudad debía ser dedicada como ofrenda para la honra y gloria de Dios, como primicia para su Dios. Dios honra cuando en realidad damos a Dios las primicias y le decimos: Señor, usted se merece esto y mucho más, Padre. Pero esto es símbolo, Señor, de que yo he creído en usted. Nuestras primicias de nuestro tiempo, las primicias de lo mejor de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestra vida, debe ser dedicada para Él. Yo creo que los jóvenes deben de dar lo mejor para el Señor Jesucristo. Amén. Yo sé que el Señor va a levantar jóvenes con un llamado especial aquí en Capilla Puerta del Manzano. De una manera para la gloria y honra de Él. Eliseos que seguirán de una manera especial para la gloria de Dios. Dios lo va a hacer, porque Dios es poderoso. En sus últimos tiempos Dios dará visiones a los jóvenes, visiones especiales que vienen del corazón de Dios. Así que Jericó fue la ciudad de prueba. De ahí van a ese tercer lugar. Y el versículo 6, dice el versículo 6, vean el versículo 6 y 8, lo lleva al cuarto lugar. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. La tercera vez que le dice esto a Eliseo. Y la tercera vez que le contesta Eliseo y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron una y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo le dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Interesante lo que hace Elías, porque cuando llegan enfrente del Jordán hace lo mismo que sucedió con Josué. Visitan los lugares que pasó el pueblo de Israel. Y Josué, dice la Escritura, que Dios lo usó de una manera especial para poder partir el río Jordán, y se detuvieron las aguas, dice, y pasaron hacia la tierra prometida. Entonces Elías está llevando a Eliseo, a este discípulo de él, lo está llevando para mostrarle lo que Dios hizo con Israel, lo que Dios hace, el poder que Dios tiene. Y creo que nuestros hijos, los jóvenes que vienen detrás de nosotros, tienen que ver el poder de nuestro Cristo en el cual hemos creído. Amén. El poder de nuestro Cristo. Tienen que ver la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor. Las jornadas, los viajes que hemos hecho con Cristo Jesús. Y si Josué vivió aquello, Elías dice: quiero que veas lo que Dios hace cuando tú le crees a Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Dios nos dice, el Dios que servimos nosotros, nuestro Padre Celestial, al cual servimos por medio de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo, es el mismo que sirvieron ellos y que estuvieron enfrente de un muro que era imposible que cayera, como Jericó. Los que pasaron a través del Jordán, lo cual era imposible que se detuvieran las aguas.
Quiero que vean algo más ahí en el versículo 8. Tomó entonces Elías su manto y lo dobló y golpeó las aguas, que se apartaron a uno y a otro lado. Ambos pasaron lo seco. Pero quiero que noten algo en esto que sucedió. Dice la palabra del Señor que 50 hombres de los hijos de los profetas, 50 hombres que también decían que creían en Dios, miraron solamente de lejos lo que estos hombres vivieron y experimentaron. Es bien increíble cuando escuchen esto y pongan atención en esto. Porque va a haber personas, hijos de Dios, hijas de Dios, que solamente mirarán de lejos lo que otros viven para la gloria de Dios. Le creen a Dios, caminan con Dios, llegan a los lugares donde Dios les dio la victoria y dicen, si Dios hizo aquello también, yo lo puedo vivir. Dios es poderoso. Pero otros ven solamente de lejos lo que Elías y Eliseo iban a experimentar. Miraron desde lejos cómo Dios abrió ese río Jordán. Pero no caminaron por el lugar donde Elías y Eliseo caminaron. Dios lleva a estos dos hombres en ese viaje espiritual que debía de tener Eliseo antes de recibir el Espíritu, la doble porción que tenía Elías. La doble porción que tendría ahora Eliseo sería algo poderoso. Ahora tomen en cuenta de que la palabra de Dios nos dice que Elías, están registrados en la palabra del Señor de que Elías hizo 6 milagros. Eliseo hizo 16 milagros. Elías sirvió 10 años al Señor, Eliseo va a servir 20 años al Señor. Quizá para los demás y algo increíblemente lo que hace ahora Eliseo, vean el versículo 9. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Y el versículo 10, vean lo que dice. Cosa difícil has pedido, pero no imposible, amén. Lo que para el hombre es imposible, difícil, para Dios todo es posible. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Imagínense eso. Quédate aquí. Y dijo, quédate aquí mientras voy a Gilgal, mientras voy a Betel. Y le dijo, no te dejaré. Señor, no lo dejaré. Padre, no lo voy a dejar, porque lo consideraba como un padre. Quédate mientras voy no solamente a Betel, a Jericó. No lo voy a dejar. Y cuando iban hacia el Jordán, quédate. Cuando iban a ser separados, quédate aquí. Dijo, no voy a dejarlo. Vemos la persistencia, vemos la determinación de alguien que quiere las cosas de Dios. Busca a Dios con todo su corazón. Voy a ver si Dios me usa. Bueno, necesita empezar a involucrarse en las cosas de Dios. Amén. Si Dios quiere ser usado por Dios, necesita empezar a involucrarse en las cosas de Dios. No ser, en otras palabras, ser determinante en cuanto a lo que se hace para la honra de Dios.
Vean el versículo 10. Por eso le dice, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido. Si no, no. ¿Cómo creen que Eliseo iba a andar caminando atrás de Elías? ¿Cómo creen que andaba? Yo creo que andaba así, miren. No le quitaba los ojos. Se movía y él lo miraba. Iba para todas partes. No separaba los ojos de Elías. Puede ser en cualquier momento. Dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados al cielo. Y es increíble, dice la palabra del Señor, que durante ese tiempo miles y millones de personas, entre ellos 144,000 de Israel, recibirán una doble porción del Espíritu de Dios tan poderosa que no tendrán miedo a nada, a ningún gobierno, incluyendo al gobierno más satánico que jamás va a existir, como es el anticristo. Personas que van a caminar con determinación porque habrán visto nuestro testimonio, habrán visto el testimonio de la iglesia de Cristo Jesús, de cómo la iglesia de Cristo Jesús le cree a Él, cómo caminan con Él. Será algo tan maravillosamente poderoso. Por eso creo que nosotros como hijos de Dios estamos dejando un legado, hermanos. Estamos dejando un legado para los que vienen atrás. Y aún los que no creen. Porque cuando seamos llevados, entonces van a decir, sí era cierto. Si era cierto lo que ellos hablaban, Cristo vino por ellos. No vinieron naves por ellos, Cristo vino por ellos. Eso es lo que dicen los farsantes de la Casa Blanca o los farsantes de la NASA. Vienen naves por ellos. Si supieran que es Cristo Jesús el que nos va a llevar. Gloria a Dios por ello, amén. Vean el versículo 11. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Noten eso. Creo con todo mi corazón que ese carro de fuego no lo envió Dios, lo envió el enemigo, lo envió Satanás. Porque la palabra del Señor le había dicho Dios le había dicho a Eliseo que iba a ser llevado en un torbellino, en el versículo 1. No en un carro de fuego. Y creo que el enemigo siempre va a traer distracciones, amén. Siempre habrá distracciones de lo que la palabra del Señor venga, con algo sobrenatural también. Fue llevado, dice que en un torbellino, y los apartó a los dos. A veces vemos a lo mejor las caricaturas y vemos cómo Elías llegó el carro y se lo llevó. Pero aquí dice que es un torbellino. Y vean lo que sucede. Los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y al ver esto, Eliseo clamó y dijo, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Interesante. Elías fue arrebatado, fue quitado. Estaba en un momento entre ellos y en un momento fue quitado. La palabra del Señor nos dice que Elías, ¿ustedes creen que Elías terminó su ministerio? No, Elías volvería otra vez. Elías volvió en Mateo capítulo 17, nos muestra algo bien interesante. Porque dice la Escritura que cuando Jesucristo subió al monte y se transfiguró, dice, vayan conmigo de hecho ahí, Mateo capítulo 17. Miren lo que dice Mateo capítulo 17. Jesucristo sube al monte. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto.
y allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés, ¿y quién? Elías. Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero decían aquello porque estaban atemorizados y no sabían lo que estaban diciendo. Pero Elías, vemos, dice que hablaban con Jesús. Vemos que hablaban con Jesús, Elías y Moisés. Ahora escuchen esto, pongan atención en esto. Porque lo que hace Eliseo, vuelvan otra vez ahí, pero pongan una marquita ahí en Mateo, porque vamos a volver otra vez ahí. Allí en Segunda de Reyes. Dice que cuando Eliseo ya no vio a Elías y el manto de Elías cayó, dice, entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en 2 partes. Y alzó luego el manto que se le había caído a Elías y regresó y se paró a la orilla del Jordán. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Lo que hace Eliseo es algo bien interesante. Porque lo que hace Eliseo es que él pidió una doble porción, ¿recuerdan? Una doble porción del espíritu que tenía Elías. Y enseguida parte el manto en 2 partes. Diciendo: Señor, esto simboliza, Señor, la doble porción que he de recibir de parte de usted hacia mí por haber visto a Elías irse con usted, Señor. Parecería muy místico, ¿verdad? Y a lo mejor los que lo mirarían decían: pobre Elías, ya no lo oye, anda buscando a Elías, no lo va a encontrar. A lo mejor el torbellino se lo llevó y lo tiró por allá. De hecho, si ustedes siguen leyendo, los demás profetas dicen que salieron a buscarlo. Y no lo hallaron. Pero Elías sabía a dónde se había ido. Pero simbólicamente partió aquel manto, simbolizando que recibiría la doble porción de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que hacer cosas visibles ante los demás para que, como señal de que hemos creído al Señor con todo nuestro corazón? Señor, voy a hacer esto, Señor, creyéndole a usted, y usted va a moverse de una manera especial, de tal manera que voy a darle la gloria y la honra cuando eso suceda. Pero tienen que hacerlo. Hablaba con alguien durante los años pasados, el par de años pasados de lo que pasamos con la pandemia. Y uno de este hombre con el que hablábamos, con el que hablé, es un americano. Y él dice: yo decidí hacer algo. Él es mecánico, Él es mecánico. Y cuando él decidió hacer lo siguiente, dice que agarró aceite y se echó aceite en la mano. Y dice que salía los fines de semana a orar por su casa y a ungir su casa literalmente, y que los vecinos lo miraban cuando salía. Y ungía su casa, decía: mi casa será protegida por el poder del Espíritu de Dios y por la sangre de mi Cristo. Simboliza que pertenecemos a Cristo Jesús. Dios obró de una manera especial en ese hogar. Maravillosamente poderoso. En vez de tenemos que hacer cosas visibles ante los demás de lo que hemos creído a Dios. Ay, hermano, pues no hay que ser tan así. La fe se lleva acá adentro. Sí, pero se manifiesta con hechos. Amén. Y en vez de tenemos que hacer eso. Ay, qué ridículo me voy a ver rompiendo el manto. Esas cosas no se hacen. O sea, vivimos en una sociedad moderna. En una sociedad que es diferente antes. ¿Cómo voy a andar haciendo eso?
ahí untándole aceite a las paredes. Por favor, pastor. Dios es poderoso, amén. En veces que tenemos que hacer cosas que parecen, a lo mejor, ¿saben qué? Necias. ¿Se imaginan cuando aquel ciego vino ante el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que te haga, Señor? Quiero recobrar la vista. Y el Señor escupió en tierra, hizo lodo, dice, y le untó en los ojos. ¿Se imaginan un ciego que no ve, le echan tierra en los ojos? Y le dijo, lávate. Tuvo que haber algo visible físicamente para que pudiera manifestarse la fe que ya vendría en su corazón. En veces tiene que haber un toque de algo físico para poder mostrar la fe que ya tenemos en nuestro corazón. Eliseo rasgó el manto de Elías cuando fue arrebatado, lo cual simbolizaba la doble porción que caería sobre su vida, porque él lo creía así. Creo con todo mi corazón que, ¿saben qué? Ni siquiera hemos comenzado a ver lo que Dios hará en estos últimos tiempos. Que Dios se moverá de una manera tan poderosa y maravillosa para la gloria y honra de su nombre solamente. La palabra de Dios nos dice que encomendemos a Dios nuestras obras. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová lo que haces. Señor, voy a hacer esto, Señor. Diríjame, Señor, para su gloria y su honra. Su palabra también nos dice en el Salmo 37, deleítense a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y eso fue lo que Eliseo hizo. Eso fue lo que Eliseo hizo. Confiar, encomendar a Dios su camino. Señor, usted va a hacer esto. Eso simboliza, Señor, que recibiré una doble porción. Y así sucedió. Por eso dice, si me vieras, vas a recibir esa doble porción. Y él lo miró. De ahí fijó sus ojos en su maestro. La palabra de Dios nos dice que el Señor va a venir por su iglesia. Amén. Él va a venir por su iglesia. Y cuando Él venga por su iglesia, dice que va a caer un juicio terrible sobre esa tierra. Un juicio descrito del capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 18. Detalladamente, un juicio directo de Dios sobre un mundo incrédulo, sobre hombres pecadores que rechazaron el plan de Dios. Dice su palabra, ese juicio, yo creo que ese juicio viene pronto, hermanos. Un juicio sobre hombres satánicos, idólatras, hombres secuestradores que hacen trata de personas, pedófilos, inmorales, hechiceros, fornicarios, borrachos, mentirosos. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:9 que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese juicio viene contra ellos. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Nosotros no estaremos aquí cuando venga ese juicio, hermano. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Porque queremos ser las vírgenes que llevan sus lámparas llenas de aceite, encendidas, para cuando el Señor venga. A lo mejor dirán ustedes, ¿cómo llegó Eliseo hasta este punto de llegar a ser un hombre que fue guiado por Dios, usado por Dios de una manera tan poderosa? ¿Cómo llegó a este?
Vean ahí conmigo en Primera de Reyes. Vean lo que hace Primera de Reyes. Y ya terminamos con esto. Primera de Reyes, capítulo 19. Véanlo ahí. Miren cómo fue llamado Eliseo. Miren cuando Dios decidió escoger a Eliseo usando a Elías. Vean el versículo 19 de Primera de Reyes. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando delante de él. Iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? En algunas de sus Biblias viene de otra manera, estoy leyendo algo más moderno. Regresó Eliseo, el versículo 21, vean el versículo 21, regresó Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y se fue tras Elías y lo servía. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo Eliseo en el pasado? Vemos la determinación de Eliseo. Cuando Dios lo llamó a través de Elías, dejó lo que tenía, mató los animales que tenía, sirvió, lo coció con el arado que tenía y dio la comida a sus amigos. En otras palabras, quemó su pasado. ¿Saben lo que significa eso? Tengo 25 años sirviendo al Señor como pastor. Tengo 35 años desde que entregué mi vida a Jesucristo para que fuera mi Señor y mi Salvador. Y no saben cuántas veces he visto a personas que Dios tiene un gran futuro para ellos por delante. Un gran futuro para ellos, y no solamente tiene ese futuro en esta vida, sino en la que viene. Y por no dejar su pasado, escuchen esto, y por no dejar su pasado, no pueden ir hacia el futuro que Dios tiene para ellos. No pueden tomarse del futuro de lo que Dios tiene para ellos. Personas que tenían un gran llamado de Dios y por su pasado, por cosas del pasado, no pueden tomarse de las cosas que Dios tiene para sus vidas. Pero vemos aquí a Eliseo. Eliseo dijo, y cuando cuando mata a los animales que tenía y quema y asa la carne con el arado que tenía, ¿saben qué le está diciendo? He dejado mi vida pasada. Mi vida pasada va a quedar atrás. Hay hijos que siguen agarrados de sus derrotas del pasado. Hay hijas de Dios que siguen agarradas de sus victorias del pasado, de sus matrimonios pasados, de su salud pasada, de su trabajo pasado. Siguen hablando y hablando de lo mismo que sucedió hace tiempo. Hay hijos que no pueden entrar en las promesas del futuro y los milagros del futuro que Dios tiene para sus vidas porque siguen agarrados de las cosas que les impiden. Un pasado gris. Siguen actuando igual, hablando igual, pensando igual. No le creen a Cristo Jesús. Eliseo nos muestra que él creyó a Dios. En otras palabras, lo que Eliseo les dice a sus amigos, esto es todo, no vuelvo a vivir como vivía antes.
No voy a hacer lo que hacía antes. Tengo un gran futuro por delante. Y de ahí servía a Dios a través de Elías, perdón. En otras palabras, lo que le dice, ahora seré, ese capítulo se cierra, ahora terminaré mi carrera, no siendo un agricultor, seré un profeta de Dios, seré un representante del Señor, serviré a mi Dios donde quiera que Él me lleve. Quiero decirles esto, como pastor, hay momentos en la vida del ministerio, del pastorado, o a lo mejor en la vida de alguno de ustedes, a lo mejor como en su ministerio, habrá momentos en que les gustaría ser mejor el jardinero y el plantador de árboles o el podador de árboles que eran antes. Porque las cosas serán tan difíciles y se vuelven tan difíciles que a lo mejor dicen, wow, me gustaría mejor ser lo que era antes. Pero saben que no pueden hacerlo. Saben que quemaron lo que quedó atrás. Por eso Jesucristo dijo, nadie que mira hacia atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y quiero que noten que así como Elías volverá otra vez, antes de que Cristo venga. Así como Moisés volverá otra vez antes de que Jesucristo venga. El Señor no ha terminado su ministerio, aun cuando terminemos en esta vida hacia el Señor. ¿Saben qué? Creo que somos la generación que miraremos y seremos llevados al cielo a sonar la trompeta. Creo eso con todo mi corazón, hermanos. Ahora, no tengo miedo morir. No tengo miedo a morir. Si eso pasa, por eso quiero decirles esto, cuando Dios decide llevarse a alguien con el Señor, que tiene al Señor, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Son momentos difíciles, pero gloria a Dios. Porque sabemos que somos temporales. Mateo capítulo 17 les dije, pongan una marquita ahí. Porque dice en Mateo capítulo 17 que Moisés y Elías hablaban con Jesús. Y se han puesto o se han preguntado, ¿qué hablaban Moisés y Elías con Jesús? ¿Qué hablarían Moisés y Elías con Jesús? Mateo no nos dice qué hablaban, pero Lucas sí. Lucas nos dice que hablaban Moisés y Elías con Jesús. Miren lo que dice en Lucas 9. Lucas 9. Miren lo que hablaban, porque Elías, a pesar de ser llevado al cielo, no terminó su ministerio, amén. Iba a volver otra vez, y volvió otra vez en el tiempo de Jesucristo, porque el Señor es Señor de ellos. Vean el versículo 31, de ahí de Lucas 9. La transfiguración que estaban ahí en el monte. Y el Espíritu de Dios se encarga de revelarle a Lucas qué es lo que hablaban. Estos dos varones. Entonces aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué gran luz nos da Dios aquí a través de Lucas! Amén. Porque hablaban de que Jesucristo iría a la cruz del Calvario. De que a eso había venido Él.
de que todo lo que ellos habían hecho, de que todo lo que ellos habían hablado, profetizado anteriormente sobre los corderos, de lo que Moisés les había dicho que hicieran cada semana, cada vez cuando venían y traían el cordero y ponían su mano y ellos mismos cortaban el cuello del cordero y ponían la sangre allí en este tazón. Y entonces ponían la sangre en el lóbulo de la oreja derecha de la persona que había llevado ese cordero, y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie. Y entonces enseguida lo que hacían, dice la palabra del Señor en Éxodo 25, y Levítico también nos habla que cuando después de que ponían la sangre, ponían aceite, tomaba el sacerdote aceite y ponía aceite en vez de la sangre en su oído, y en su dedo, y en su pie, y en su cabeza la echaba aceite, simbolizando y diciendo que el pecado ya no tomaba parte en él, que ahora había sido cubierto por la sangre, y el aceite simbolizaba el Espíritu de Dios. Porque es lo que cumple todo, en otras palabras. Si hay algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, es de la cruz y el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros ahí en el Calvario. Dice que hablaban de lo que iba a suceder en Jerusalén con Jesucristo. Jesús, tú eres el Cordero. Lo vamos a ver el domingo en el capítulo 10 de Hebreos. Tú eres, Señor, usted es el Cordero, usted es la sangre que nos cubrirá. Gloria a Dios por Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús era la culminación, el cumplimiento de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, de todo lo que Moisés dijo y de todo lo que los profetas dijeron. Moisés representaba la ley y todo lo que ellos hacían. Pero los profetas, Elías representaba a todos los profetas de todo lo que los profetas habían hablado de Jesucristo. Si Cristo no viene y nos rapta antes de, como iglesia, un día vamos a pasar a su presencia cuando el Señor nos llame y dejemos este cuerpo aquí, amén. Y también ese tiempo será un glorioso, hermanos. Será glorioso, no es que queramos irnos, amén. Nos vamos a ir cuando el Señor quiera que nos vayamos, pero ese tiempo será glorioso. Gloria a Dios por aquellas personas que saben que de alguna manera han vencido y han estado con el Señor, han ido a partido con el Señor y Dios ha decidido por ellos. Pero la pregunta que debemos hacernos es, igual que Elías, igual que Eliseo, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Qué estamos haciendo con lo que nos fue prestado en esta tierra mientras estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo con las cosas que Dios nos ha confiado? ¿Qué las estamos usando para su reino o las estamos usando solamente para nosotros? Y cuando usamos las cosas solamente para nosotros, en vez de Dios nos muestra y nos dice, ok, son para ti, entonces eso es. Creo que Dios nos da las cosas para su reino, amén. Para ser usadas para su gloria y honra. Para que abramos nuestra casa y podamos invitar a alguien nuevo que no conoce al Señor y podamos presentarle a Cristo Jesús. Para que podamos tomar las llaves y podamos echar a andar esos vehículos y podamos decir, voy a pasar por ti. Vamos a ir a adorar a Cristo juntos. Y poder usar los talentos y los dones que Dios nos ha dado para poder decir, quiero abrir y comenzar esta palabra contigo en las siguientes semanas. Quiero enseñarte cómo caminar más cerca de Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Elías. Eso es lo que hizo Eliseo.
Y termino con esto. Vuelvan conmigo ahí a Segunda de Reyes. Vean los versículos que siguen. Vean lo que ahora hace Eliseo. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, estas se apartaron una a otra y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado del Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces se dieron cuenta que Dios había honrado la palabra de Eliseo. Fueron enseguida a recibirlo y se postraron delante de él y le dijeron: aquí hay entre tus siervos 50 hombres fuertes. Deja que vayan y busquen a tu señor ahora. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? El día en que nos vayamos con Cristo Jesús también nos van a buscar. Vean lo que sigue diciendo. Y él les dijo: no enviéis a nadie. Pero ellos lo importunaron tanto que, avergonzándose, dijo: envíalos. En otras palabras: sí, vamos a ir a buscarlo. No envíen a nadie. Sí, vamos a ir a buscarlo. No envíen a nadie. Bueno, pues vayan pues. Entonces enviaron ellos a los 50 hombres, quienes lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Cuando volvieron junto a Eliseo, que se habían quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fuerais? Yo creo que llegaron cansados, ¿verdad? Sí, les dije. Y vean lo que sigue diciendo. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: mira, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Traerme una vasija nueva y poner en ella sal. Y dijo él, cuando se la trajeron: Eliseo fue hacia los manantiales de las aguas y echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Y vean el versículo 22. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Eliseo. ¿Creen que hay poder en el nombre de Cristo Jesús? Sí. En el nombre de Cristo Jesús hay poder, hermanos. Y no es solamente para Eliseo que vivió ahí, es para nosotros que vivimos en el año 2022. Y de ahí vean lo que sigue diciendo y terminamos. Después Eliseo salió de allí hacia Betel. Subía por el camino cuando unos muchachos salieron a la ciudad y se burlaban de él diciendo: sube, calvo, sube. Miren, ahí va el pelón, es lo que quiere decir, ¿no? Miró él hacia atrás y los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos, y de ahí se fue al monte Carmelo y de ahí regresó a Samaria. Miren, ahí va el pelón, pelón, pelón. Y dice que los maldijo y salieron osos. Por eso, no vayan a decirnos nada los pelones. Porque también un día también ustedes estarán así. El Espíritu de Dios había venido sobre Eliseo. Dentro de 2 semanas vamos a ver la segunda parte de esto. Y vamos a ver que increíblemente cosas, promesas que el Señor tiene para ustedes, Iglesia de Capilla, en el año 2022 en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
No sean como los 50 profetas que sabían que Dios iba a venir por Elías, sin embargo, ¿saben qué? No creyeron. Y no creyeron con sus hechos. No, de seguro algo les pasó. Y salieron a buscarlo.